Bienvenidos a un nuevo vídeo donde continuaremos con las reglas de derivación. En los vídeos pasados fuimos completando nuestra tabla de derivadas y llegamos a esta más o menos así, pero solo vimos la derivada del logaritmo neperiano. Vamos a comenzar viendo la derivada de un logaritmo con una base distinta al número e. ¿Qué sería esto? El logaritmo en base a de x. La derivada es igual que la derivada del número e, 1 partido por x, pero hay que multiplicar por el logaritmo en esa base, en base a, del número e. Si yo lo que tengo es el logaritmo en base a, pero de una función u, pues sería 1 partido por u por el logaritmo en base a d por la derivada de u. Lo podemos poner como u' partido por u por el logaritmo en base a d. Ejemplo, la derivada de esta función, el logaritmo en base 2 de 4x al cubo menos 3x. Primero derivamos como un logaritmo neperiano 1 partido por 4x al cubo menos 3x por el logaritmo en base 2 de e. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento sería 4 por 3 por x al cuadrado, 2x cuadrado, menos 3 por la derivada de x, que es 1. Esto lo he puesto aquí, lo podría haber puesto aquí, pero lo he puesto aquí como un cociente, multiplicando a 1 partido por 4x al cubo menos 3x. Me quedaría esto por el logaritmo en base 2 del número e. Bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a derivar esta función, logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 1 menos x partido 1 más x. Bien, lo primero que hay que saber aquí, cuando vamos a derivar, es quién es la función principal que engloba a todas las demás como argumentos. Si os fijáis, el logaritmo es la función principal porque el logaritmo neperiano es de, pues esta función que la tenemos como argumento, pues raíz de 1 menos x, y de esta raíz, y dentro de la raíz tenemos también un argumento. El argumento que tenemos dentro de la raíz es precisamente pues este cociente. Luego tenemos una composición de tres funciones. Un logaritmo, dentro del logaritmo viene la raíz y dentro de la raíz viene el cociente. Bien, lo primero que vamos a hacer es la derivada del logaritmo. Sería, miramos aquí, 1 partido por todo el argumento. Ya tengo derivado el logaritmo. Esto ya lo tengo derivado. ¿Qué me queda ahora? Pues una raíz. ¿Cuál es la derivada de una raíz? Pues la derivada de una raíz cuadrada es 1 partido por el doble de toda esta raíz. Cuidado al derivar. Mirad siempre a la función y nunca atrás, ¿vale? Esta es la derivada de la raíz cuadrada. Y ya tengo derivada esa raíz cuadrada. Tengo derivada esta raíz. Luego lo que me encuentro ahora es un cociente. ¿Y cuál es la derivada del cociente? Pues la derivada del cociente es la derivada del numerador. La derivada del numerador es, la derivada de 1 es 0 y la de menos x es menos 1, menos el numerador sin derivar, que es 1 menos x, por la derivada del denominador, que la derivada de 1 es 0, más la derivada de x, que es 1, es decir, 1 más 0 es 1, partido por el denominador al cuadrado. Esta es la derivada del cociente. Fíjense que yo ya he derivado anteriormente el logaritmo neperiano y después he derivado la raíz. Es como si solo me quedara derivar el cociente, ¿vale? Pues como ya no hay más que el cociente, he terminado la derivada. Ahí la tenemos. Vamos a comenzar ahora con las derivadas de las funciones trigonométricas. Pues bien, la derivada del seno de x es el coseno de x. Si la pongo en forma compuesta, tendré que la derivada del seno de una función u sería el coseno de esa función por la derivada del argumento de u por u'. Pongo el coseno entre paréntesis para que la u' no se confunda con el argumento del coseno. La u' no es argumento del coseno. Está multiplicando a toda la función, al coseno de u. Por eso normalmente la ponemos delante.
y lo escribimos de esta forma. Como el orden de los factores no altera el producto, coseno de u por u' es lo mismo que u' por el coseno de u. ¿Por qué se pone la u' aquí? Pues para que no nos dé la tentación de multiplicarlo por el argumento del coseno. Porque u' multiplica a toda la función, no al argumento. Bien, vamos ahora a derivar esta función. El seno del logaritmo neperiano de 3x menos 2. Fíjense que tenemos una composición de tres funciones. La principal, la que engloba todas las demás, es el seno. Luego tengo, si quito el seno, me queda un logaritmo neperiano de 3x menos 2. Viene el logaritmo neperiano y finalmente 3x menos 2. Bien, la derivada del seno de la función principal es el coseno de todo eso mismo. El resto lo copio, el argumento lo copio. Nunca se deriva dos veces en un paso. Siempre cada eslabón de la cadena es la derivada de una única función, en este caso del seno. Luego el argumento se pone igual, coseno de todo esto. Miro delante al enunciado, nunca aquí, del logaritmo neperiano. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Pues 1 partido por el argumento, pues 1 partido por 3x menos 2. Y ahora me queda la función 3x menos 2, que la derivada es 3 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de un número es 0, por 3. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Me piden que derive esta función. Lo primero, podemos pensar que es un cociente, pero fíjense que el denominador no tiene x, como ya hemos dicho en otros vídeos. Entonces es mejor sacar este número fuera y tendría un número por una función. ¿Cuál es la derivada de un número por una función? Pues el número por la derivada de esa función. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner el número. Si vamos a derivar esta función, esto a veces pensamos que la función principal es el seno porque engloba todo y no es verdad. Este exponente que está aquí es lo mismo que escribir esto de esta forma. Seno del logaritmo neperiano de todo esto y todo esto elevado al cubo. Luego la función que engloba todas las anteriores es el cubo, no el seno. Por tanto, cada vez que veamos un exponente en una función, esta es la función principal, porque implica que el seno del logaritmo neperiano de todo esto lo tengo que elevar al cubo, como pone aquí. Tengo un número por una función y la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Bien, aquí tenemos nuestro número y lo volvemos a poner y ahora tenemos que poner toda la derivada de la función. Y empezamos por la función principal, que es la potencia. Pues sería 3 por la función elevado a 2, por seno cuadrado de todo eso. Ya he derivado el 3, ahora me queda el seno. La derivada del seno es el coseno de todo esto. Ya está derivado el seno. Ahora me queda el logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano, 1 partido por todo esto. 1 partido por todo esto. Y ahora tendríamos la derivada del cociente. La derivada del cociente sería la derivada del numerador, 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, 2x más 3, por la derivada del denominador, que es menos 4, partido por el denominador al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues ahora podemos hacer la inversa de esta función, que es pasar esto para el numerador y dejar esto en el denominador, y efectuar esto. Si eso lo hacemos, nos quedaría esto que tenemos aquí. Y esto todavía podemos simplificar, menos 8x y 8x, y 12 más 2 serían 14. Eso sería 14 partido por 1 menos 4x al cuadrado. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Si lo escribimos en forma compuesta, la derivada del coseno de u, siendo u una función, sería el menos seno de u por u', o lo que es lo mismo, menos u' por el seno de u. Bien, como ejemplo vamos a derivar este coseno, que es una función compuesta de 3. El coseno, la raíz cuadrada y este polinomio 6 menos 5x. Bien, pues si derivamos, la derivada del coseno es menos seno de todo esto, por la derivada de la raíz, 1 partido el doble de la raíz, por la derivada de 6 menos 5x, que es menos 5. Vamos a derivar ahora esta función, igual al coseno del logaritmo neperiano del coseno de 1 menos 3x.
tenemos una composición de 4 funciones. El coseno, que es la función principal, luego viene un logaritmo neperiano, luego otro coseno y luego 1 menos 3x. Bien, pues si derivamos, tenemos el coseno es la función principal, la derivada del coseno es menos el seno de todo esto, copiamos esto. Ahora viene el logaritmo neperiano, 1 partido por el argumento, y lo copio. Ahora viene el coseno, la derivada del coseno es menos el seno de este mismo argumento, y ahora viene 1 menos 3x, y la derivada de 1 menos 3x es 0 menos 3 por la derivada de x, que es 1, por menos 3. Fíjense que en cada eslabón de la cadena solo se deriva una vez, todo va multiplicando, y si no, entre paréntesis, si no estamos seguros. Y recuerden también que es importantísimo al derivar mirar el enunciado y no hacia atrás. La derivada de la tangente se puede expresar de 3 maneras: como 1 más la tangente cuadrada de x, como 1 partido por el coseno cuadrado de x y como la secante cuadrada de x. Fíjense que estas 3 expresiones son iguales según la trigonometría. Si yo tengo la función compuesta, es decir, tangente de una función u, la derivada sería también en 3 formas: 1 más tangente cuadrado de u por la derivada del argumento, 1 partido por coseno cuadrado de u por la derivada de esa función del argumento, por u', y secante cuadrado de u por la derivada de u del argumento, que lo ponemos delante para no confundirlo con el argumento de la secante cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que derivar tangente del seno cuadrado de x. Derivo primero como tangente. Lo voy a coger esta forma que he puesto aquí. Podría coger esta o esta, pero yo cogí esta. 1 partido por el coseno cuadrado del argumento, del seno cuadrado de x. Ahora tendré que multiplicar por la derivada de esto. Y la función principal es el cuadrado, ojo, no olvides. Pues sería por la derivada del cuadrado, que sería 2 por el seno de x, elevado a 1, obviamente, por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. La derivada del arcoseno de x sería 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Si tuviéramos el arcoseno de una función igual al arcoseno de la función u, la derivada sería 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos eso al cuadrado por la derivada de esa función, aplicando la regla de la cadena. Vamos a ver un ejemplo. Tendríamos que derivar esta función igual al arcoseno de 2x menos 1 al cubo. ¿Quién es la función principal? Ojo, no es lo mismo que el cubo esté aquí que el cubo esté aquí. Si el cubo estuviera aquí, afectaría a todo y sería la función principal. Pero ahora lo que engloba a todo es el arcoseno. Luego la derivada sería 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos todo esto al cuadrado, 2x menos 1 al cubo al cuadrado, se multiplican los exponentes, 3 por 2, 6. Por, ahora sí es el cubo, por 3, por todo esto elevado a 3 menos 1, que es 2, por la derivada de 2x menos 1, que es 2. Y la última función que vamos a ver es el arcotangente de x, que tiene por derivada 1 partido por 1 más x al cuadrado. Si tuviera el arcotangente de una función igual al arcotangente de u, la derivada sería 1 partido por 1 más esa función al cuadrado por la derivada de esa función. Cuidado, porque a veces parece que lo que tenemos que derivar es u cuadrado. No. Lo que se deriva es el argumento del arcotangente, es decir, la u. Cuidado, no mirar nunca para atrás. Se mira lo que tengo que derivar. La derivada como arcotangente por la derivada del argumento, por u'. Vamos a ver un ejemplo. Tengo que derivar igual al arcotangente de e elevado a 5 menos x. Bien, pues derivo primero es la composición del arcotangente de una exponencial y de 5 menos x. Derivo primero el arcotangente, 1 partido por 1 más el argumento, todo esto al cuadrado, por la derivada de la exponencial, que es lo mismo, e elevado a menos 5x, por la derivada de 5 menos x, que es menos 1. Gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.